Recuerden que esto, una vez terminada la clase, yo lo voy a subir. Que voy a subir más que nada el ejemplo resuelto y después le subo las consignas al Classroom. Entonces, función cuadrática. Ejemplo. Bien. Hoy vamos también a trabajar sobre lo que es el análisis de la función que nosotros no estuvimos viendo, ¿sí? Como para ver bien qué es lo que necesitamos. Entonces vamos a poner x al cuadrado menos 2x menos 3. Y vamos a empezar con los elementos. Recordemos, ¿sí? Uno de los primeros elementos que vamos a buscar, ¿sí? Son las raíces. Y para buscar las raíces necesitamos igualar la función a 0. O lo que es lo mismo, ¿sí? El valor de y de la función tiene que ser 0. Entonces, yo tengo x al cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Esto es una ecuación. Hola, Agus. Buenos días. Esto es una ecuación. Si yo resuelvo la ecuación, obtengo los valores para los cuales x es raíz. ¿Sí? Agus, Dime. apago 2 segundos la cámara porque me voy abajo porque acá tengo el enchufe re cerca y no puedo moverme. Tipo, Ok. básicamente. Agus, yo estoy con muy mal wifi, me costó entrar, entonces si lo aprendo se me va a trabar todo. Dale, tranquilo. Pero bueno, acá. Bien. Buenísimo. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Es una ecuación cuadrática completa. Una ecuación cuadrática completa se resuelve mediante la fórmula. Anota la fórmula por enésima novena vez. X 2 es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Raíz de... Ah, no, ya entendí. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vale a? También I hay que igualarla a 0. Es que i la igualamos a 0. Ah, Aparte que i es f de x. ¿Sí, Joaco? sí, ahí está. Buenísimo, buenísimo. Bien. ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale c? ¿Cuánto vale a? Dale, Teo. 1. 1. ¿Cuánto vale b? Ya que estás habilitado, dale. Menos 2. ¿Y c? Menos 3. Bien. Muy importante y muy bien, Teo, el tema de los signos, ¿sí? Tenemos que tener cuidado cuando nosotros elegimos A, B y C por el tema de los signos. Perdón. ¿Por qué no le agregó la x cuadrado y x, a y b? Porque solo necesitamos los números A, B y C. Y se me fue Martín justo cuando entré. Bueno, no importa. ¿Sí? Solo necesitamos A, B y C.
¿Sí? Solo necesitamos los números. ¿Por qué? Porque dentro de esto nosotros vamos a tener una cuenta que me va a dar el resultado. ¿Sí? Entonces, reemplazamos x12, todo esto con a, b y c, quedándome menos lo que vale b. -2. Bien. Que lo mismo que poner 2. ¿Ahí Exacto. ponemos 2 o ponemos -2? Cuando nosotros ya tenemos práctica, directamente ponemos más 2. Ok. 2 es lo mismo. Más menos. La raíz cuadrada de menos b al cuadrado menos 2. Perdón, no menos b al cuadrado. B al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Menos 4 por 1 por menos 3. ¿Sí? Sobre 2 por 1. x12 es igual a 2 más menos raíz cuadrada de 4 menos por menos es más, por favor chicos, los signos a esta altura de sus vidas, 4 por 3 es 12. Sobre 2 por 1. Bien. 1, 2 más menos la raíz de 16 sobre 2. La raíz de 16 es 4. Y acá viene la parte divertida. ¿Sí? Yo esa ecuación la puedo separar en x1 y x2. Uno de ellos lleva el más y el otro se lleva el menos, quedándome dos más 4 sobre 2, 2 menos 4 sobre 2. 2 más 4, 6, divido 2, 3. 2 menos 4, menos 2, divido 2, menos 1. Son los valores de x que me hacen el valor de la raíz. O sea, que las raíces son 3, 0, menos 1, 0. Mucha gente, cuando lo escribimos así, al conjunto de las raíces lo pone entre llaves. ¿Sí? Hasta ahí, todos recordamos cómo calcular raíces. Agus, ¿esto entra en aquí? ¿Esto entra en qué? ¿Cómo, Isa? En los IGs preguntó. Sí. Eso. La función cuadrática es parte de los 6Gs también. Es parte de quinto y de los 6Gs. Bien, tengo las raíces. Vamos con la ordenada al origen. La ordenada al origen se calcula cuando x es igual a 0. Esto, chicos, recuerden que es fundamental. Esto es teoría. Esto pasa siempre. ¿Sí? Como ustedes quieren decirle, cuando la función corta la ordenada al origen es cuando x es igual a 0. Y cuando x es igual a 0, la función reemplazada en 0 me da el valor de la ordenada. En este caso, 0 al cuadrado 0, 2 por 0, 0. La función reemplazada en 0 me da menos 3. ¿Sí? O sea que la ordenada al origen es un punto 0 menos 3. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Agus,
Me está yendo bastante trabado el video y tu voz. ¿Puedo para la cámara? Dale, dale. Eje de simetría. ¿Qué hiciste, Agus, antes ahí en lo de ordenar al origen? Reemplacé X con 0. ¿Sí? Donde había una X, en la función puse un 0. Fíjate que la función era X al cuadrado menos 2X menos 3. 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3. Donde había una X puse un 0. De última lo anoto. Reemplazo. Entonces va a ser siempre 0, ¿no? O sea, siempre voy a tener que reemplazar el 0. Siempre voy a tener que reemplazar con 0. Es la definición del ordenado al origen. Claro. Siempre voy a reemplazar X con 0. ¿Y por qué tachaste? Porque, o sea, 0 no sirve, Sí, ¿no? ya va. Sí, sí, por eso mismo. Okay. Muy bien. Eje de simetría. El eje de simetría se representa con XS. Se calcula como menos B sobre 2 por A. O como X1 más X2 sobre 2. De cualquiera de las dos maneras, voy a obtener el mismo valor del eje de simetría. ¿Sí? Yo puedo sumar las raíces y dividirlas por 2 o hacer menos B sobre 2 por A. Vamos a hacer los dos caminos como para que quede claro. X de simetría es menos B, pero hombre, cada vez que digo B digo menos B sobre 2 por A. Menos menos es más. O sea que el eje de simetría es 1. ¿Y qué pasa si yo sumo las raíces y las divido por 2? Sumo las raíces, 3 más menos 1 sobre 2. 2 sobre 2. O sea, 1. ¿Sí? El eje Al lado de la X hay una S, ¿no? es una S de simetría. ¿Sí? El eje de simetría es 1. Agus, Sí. ¿por qué hiciste 3 cosas distintas? No entiendo, no Como perdí. 3 cosas distintas. Entonces, de un lado pusiste menos B dividido 2 por A. Sí. Y el otro, que son dos formas distintas de sacarlo. Sí. Obviamente, Cami, ¿sí? Porque ya veo que alguien lo va a preguntar y yo tengo un nombre en la cabeza que lo va a preguntar. No tenemos que hacer los dos caminos. Elegimos uno o el otro dependiendo de lo que tengo. Si yo tengo las dos raíces, elijo lo que quiero. Si yo no tengo las dos raíces, por alguna razón no puedo usar la de las dos raíces. Si yo no tengo la función escrita AXC, ABC, no puedo usar ABC. Y tengo que tener las dos raíces. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta ahí, venimos bien. Lo último que nos queda dentro de los elementos, ¿qué es el vértice? El vértice equivale a reemplazar la función con el eje de simetría. ¿Sí? O sea, que y del vértice es igual a la función reemplazada con el eje de simetría. ¿Sí? Esa es la forma de fórmula para escribir el vértice. ¿Qué es el vértice? Representa el valor mínimo o máximo. ¿Estamos? En nuestro caso, el eje de simetría vale 1, o sea que
El y del vértice va a ser la función reemplazada con 1. O sea que el y del vértice va a ser 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Y del vértice 1 menos 2 menos 3. Y del vértice menos 4. El vértice entonces es un punto, el valor máximo o mínimo, con coordenadas X, Y, X de simetría y del vértice. ¿Hasta acá? ¿Se entendió? No, yo no entendí. No ¿Qué entendí parte? qué hiciste. Total, el vértice. Sí, sí, bien, por ahora bien. Bien, a ver, repito para Sofía. El vértice, ¿sí? ¿Te acordás cómo era la función cuadrática? Sí, sí, sí. Bien, que era una curvita. Con él. Sí, Bien, el eje de simetría es el eje que te corta la curva en dos partes iguales. ¿Sí? sí. Si vos este valor, ponele, este valor de X, lo reemplazás en la función, obtenés este punto que es el y del vértice. Lo que tenés que hacer Claro, es, sí. con lo que vos obtenés acá, ¿sí? Reemplazarlo en la función donde había X, pones un 1 y haces las cuentas. Ah, ok, Bien, claro. ¿sí? O sea, es lo mismo que hiciste con el 0 de arriba, Pero pero con uno entonces. con el valor del eje de simetría. Porque en este caso es 1, pero en otro ejemplo, en otro ejercicio, el valor del eje puede ser otra cosa. ¿Sí? Claro. Pero es, Sí. a ver, sí, si lo entendiste, genial, ¿sabes? Pero lo marco, es el eje Sí, de sí, sí. simetría. O Está sea, es el acá. resultado del eje de simetría. Exacto, es Claro, el sí, sí, sí. resultado del eje de simetría. Si el eje de simetría está relacionado completamente con el vértice. Ok, perfecto, listo. Bien. Claro, el año pasado lo hacemos juntos. No sé quién lo dijo, pero escuché algo inteligente. ¿Cómo? Juanma, ¿cómo? El año pasado los hacíamos juntos. Es que tenés que hacerlo juntos porque uno depende del otro. El Claro. vértice depende del eje de simetría. ¿Sí? No puedes hacerlo por separado. No puedes hacerlo uno sí y el otro no. Claro, claro. Así no Bien, respondemos. muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplito. ¿Sí? Vamos a graficarlo. Y para eso yo necesito... Fatality. Un hermoso eje cartesiano. Mirá qué bonito. Espera que no está alineado. Bien. Vamos a marcar dentro de este eje hermoso cartesiano todos los elementos que conseguí. Agus, Dime. ¿pusiste ahí en eje de simetría dos métodos para poder sacarlo? Sí, señor. Ah, ok, gracias. Bien. Vamos con las raíces. 3 menos 1. Fíjense que acá cada unidad son dos cuadraditos. Tuc, tuc, tuc. 3 está acá. La raíz es un punto sobre el eje X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Venimos bien? Los puntitos se ven. Genial. Bien. Ordena el origen. Lo había puesto con, no sé, verde, ponele. Sobre el eje Y es menos 3. ¿El qué cosa marcaste ahí? La ordenada del origen. Ok. Los marco así con estos colores, así se nota que es lo que estoy marcando. Menos 1 y 3. Bien. El eje de simetría, violeta,
es una recta vertical. El eje, como su nombre lo indica, es un eje. En 1, yo voy a tener un eje vertical que va a separar el gráfico en dos partes iguales. Bien, 1. Juro que eso es un 1. Y sobre el eje, yo voy a tener el vértice. ¿Sí? El vértice está sobre el eje de simetría. ¿A qué altura? -4. ¿Sí? No debería ser tan ovalado, pero... Bien. Voy a graficar con un... No se me ocurre, con un dorado. No sé, pinto. El -4 ¿Cómo? ¿Paco? es el vértice, ¿no? Sí, vértice. Okay. Bien. Y nosotros con estos 4 puntitos podríamos graficar. Vamos a, ya que estamos, a marcar el simétrico del eje de simetría. Perdón, del eje... del corte con el eje Y. Que se encuentra acá. ¿Sí? Como verán, a esta distancia hay un punto igual. Eso es lo que lo define como simetría. Y ahí ya con esos 5 puntitos nosotros podemos, ¿sí?, marcar nuestra función, que tiene que ser una hermosa curva ¿sí?, que sigue, a ver, un segundo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, que sigue una curva más o menos así. ¿Sí? Ahí nosotros tenemos, sí, ahora voy a marcar con colores los elementos. Raíz. Eje. Simetría. Vértice. Ordenar origen. Este es simétrico de... El vértice siempre intersecta con el eje, ¿no? Siempre intersecta con el eje de simetría. Simétrico al ordenar origen. Y obviamente que esto dorado es la función. ¿Sí? Ahí yo tengo la función graficada. ¿Estamos? ¿Ya copiaron el otro como para dejarles el gráfico acá bien fuerte?